Ahí está. Unidad número 7. Unidad número 7. El tema de esta unidad es la coerción procesal, ¿no? Coerción procesal. Es un tema así re importante para ustedes, porque ustedes van a intervenir muchísimo en estas medidas. Ustedes recuerden que ustedes el día de mañana son básicamente el gran auxiliar que tiene la Fiscalía y la magistratura, ¿no? El Poder Judicial. Entonces, para llevar adelante estas medidas que vamos a estudiar ahora, siempre va a hacer falta la presencia de la policía. Siempre. Inclusive, ya van a ver que desde la medida menos invasiva, que puede ser una citación, hasta la más invasiva, como una prisión preventiva, siempre va a intervenir la policía. ¿De acuerdo? Entonces, presten atención a los temas que vamos a ver acá, porque en estas medidas ustedes van a tener un protagonismo importante, ¿no? Van a participar muchísimo en estas medidas. Primero, vamos a dar un concepto de medidas de coerción, lo que vamos a estudiar ahora. Medidas de coerción procesal. Medidas de coerción procesal. ¿Qué es? Fíjense la idea. Es toda restricción o limitación, de derechos del imputado o de una tercera persona durante el transcurso del proceso penal y antes de una sentencia. Va nuevamente el concepto o la definición y luego los paso a explicar. Es toda restricción o limitación, es toda afectación del o de los derechos del imputado o de un tercero durante el transcurso del proceso penal y antes de la sentencia. Antes de la sentencia. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que hablemos de medidas de coerción procesal, vamos a hablar de medidas que afectan a un derecho. La libertad o el patrimonio, ya vamos a ver las clases de medidas que hay. Pero siempre estas medidas te van a afectar un derecho. Voy a dar un ejemplo para que usted se vaya haciendo una idea de lo que es una medida de coerción procesal penal. Por ejemplo, una detención, cuando se detiene a una persona, a un imputado, ¿de acuerdo? Es decir, es una medida que está afectando un derecho. En este caso, el imputado. ¿Qué derecho le afecta? O lo limita o lo restringe el derecho a la libertad. La detención, ¿cuándo se lleva a cabo? Siempre la detención durante el proceso penal, pero antes de la sentencia. ¿De acuerdo? Es una privación de libertad. Pero si es antes de la sentencia, es una medida de coerción. Si es luego de la sentencia, ya es una pena, una condena. Entonces, las medidas de coerción procesal, ¿qué son? Medidas que consisten en una restricción, en una limitación, en una afectación de un derecho del imputado o de un tercero durante el proceso penal y antes de la sentencia. Fíjense que la definición está muy bien en la cartilla y está sencilla. Acá está. Apenas comienza la unidad número 7, coerción procesal, está el concepto. Por coerción procesal se entiende, en general, toda restricción al ejercicio de derechos personales o patrimoniales, es decir, la afectación de un derecho personal o patrimonial, derecho personal básicamente la libertad, derecho patrimonial el derecho que tenemos sobre una cosa, del imputado o de terceras personas, impuesta durante el curso de un proceso penal y tendiente a garantizar el logro de sus fines. A ver, voy a preguntar, a lo que obviamente voy a preguntar a quienes no lo estoy viendo, ¿no? Si digo esto y comienzan a prenderse las cámaras. A ver, bueno, ahora tanto. A ver, Sara. Sí, profe. ¿Cuáles son los fines? Buenas noches. ¿Cuáles son los fines del proceso penal?
Los fines de proceso penal es acumular los datos para eh, esclarecer una situación de incertidumbre. Bueno, por ahí me mencionaste uno, que yo te lo voy a interpretar como correcto, que es descubrir lo que La pasó. acumulación de datos. No. El descubrimiento de la verdad real. Saber lo que pasó. Siempre el proceso penal, uno de sus fines es saber lo que pasó. Es el descubrimiento de la verdad. Si se inicia un proceso penal es porque queremos saber qué pasó. Ahora bien, una vez que sabemos qué ha pasado, ¿cuál es el segundo fin? Pregunto a Claudio Copa. ¿Cuál es el segundo fin, profe? Sí, ya sabemos qué es lo que pasó en un proceso penal. ¿Cuál es el otro fin? En términos generales siempre hablamos, ¿no? Eh, me aclarece si es culpable o no. Bueno, Buscar la... bueno, ponele que ya sabemos que es culpable. ¿Qué Sí. vamos a hacer? Eh, no, sería enviar a juicio, no. Bueno, todo Se lo dicta que... la sentencia. Bueno, ¿y qué significa esto, enviarlo a juicio, que se aplique la sentencia? Si sabemos ya que uno de los fines es saber la verdad, el otro fin va a ser aplicar la ley penal. ¿De acuerdo? Lo que ustedes estudian en derecho penal. Recuerden eso. ¿El proceso penal para qué sirve? Para descubrimiento de la verdad y para luego aplicar la ley penal de fondo o derecho penal sustantivo, que es lo que ustedes estudian en derecho penal. Entonces, por eso, voy de nuevo a compartir, por eso la definición, perdón que estoy compartiendo el código. Por eso la definición que trae la cartilla es esta. Por coerción procesal se entiende toda restricción al ejercicio de derechos personales o patrimoniales del imputado o de terceras personas impuesta durante el curso de un proceso penal y tendiente a garantizar el logro de sus fines. ¿Cuáles son el logro de los fines del proceso penal? Acá está. El descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley penal en el caso concreto. Bueno, hay dos, hay dos medidas de coerción procesal penal. La coerción real y la coerción personal. Coerción real, coerción personal. Esto va, la clasificación esta es teniendo en cuenta qué derechos se afectan, ¿de acuerdo? Si se afectan derechos patrimoniales, el derecho que tiene que tienen las personas sobre una cosa, estamos en presencia de una coerción real. Por ejemplo, un allanamiento. ¿Mm? Cuando ingresan a, que un allanamiento es una de las, o el secuestro, mejor pongamos, un secuestro. Uno, por ejemplo, uno es propietario de una moto y el fiscal considera que esa moto es un elemento de prueba. Viene con autorización judicial y te puede secuestrar la moto. Te está afectando un derecho de propiedad sobre la moto, porque vos no vas a poder utilizar la moto irá a parar a un depósito, va a ser un elemento de prueba. Esa es coerción real. Fíjense, lo real viene de res, de cosa, ¿no? Por eso es la coerción real. Pero la que más nos interesa a nosotros es la coerción personal, la que ya no afecta a un derecho patrimonial, sino que afecta, a ver, ¿qué tipo de derecho? Si no es un derecho patrimonial, pregunto, acá, a Silvina. Silvina. Si nosotros tenemos, Silvina, por un lado la coerción real, la otra coerción, ¿cómo se va a llamar? ¿Y qué va a afectar? Eh, el patrimonio. Esa es la coerción real, cuando te afectan el patrimonio. Y si te afectan la libertad, tenés una coerción Personal. personal, ¿de acuerdo? Ahí, personal. Entonces,
Dependiendo qué derechos te afectan, vos tenés una coerción real, cuando te afecta el patrimonio, como dice Silvina, o coerción personal, cuando te afectan la libertad. ¿De acuerdo? Dentro de este tipo de coerción personal están las que vamos a estudiar en otras clases, ¿no? Citación, arresto, aprehensión, detención, prisión preventiva, incomunicación. Bueno, vamos a seguir con la cartilla, a ver qué más trae la cartilla. Ah, bueno, ahí nomás entonces lo que vimos hasta el momento es un concepto de coerción y las clases. Ahora vamos a ver, directamente nos vamos a meter con la coerción personal, que es la que afecta la libertad, ¿de acuerdo? Fíjese el concepto, la coerción personal del imputado es la excepcional restricción o limitación que puede imponerse a su libertad. Entonces, coerción personal es la restricción que se puede imponer a la libertad de una persona. Quiero acá explicar bien este tema. Siempre las medidas de coerción, o mejor dicho, las medidas de coerción son medidas cautelares. Son medidas cautelares. No constituye, es decir, no tienen un fin en sí mismo, sino que sirven para tutelar o cuidar otros fines, que son los fines del proceso penal. ¿De acuerdo? Eso es importante. Es una medida cautelar. La coerción procesal penal es una medida cautelar. Siempre cuando ustedes escuchen la naturaleza jurídica de algún instituto, el término así, naturaleza jurídica, es saber qué es en última instancia una medida de coerción. Y las medidas de coerción son medidas cautelares. Bueno, veamos los caracteres, o las características. Abogado, Sí, decime. tengo una pregunta. Cuando habla de libertad del imputado, ¿se refiere a la libertad física? Exactamente. Vas a la libertad ambulatoria, básicamente. Es decir, la libertad de una persona de ir a un lugar o de quedarse en un lugar. Vos fíjate que tanto la detención, el arresto, la prisión preventiva, lo que te están afectando es la libertad ambulatoria. Te privan de tu libertad física, ¿no? Porque uno dentro de, bueno, libertad física que va a acarrear obviamente la privación de otro tipo de libertades, ¿no? Si te privan de la libertad física, vas a estar privado, o ello implica la libertad de trabajar, la libertad no sé, todo lo que implique, cuando vos perdés tu libertad física, ese es un gran tema. Bueno, la pregunta que me hiciste es clave porque un gran tema es, que se discute mucho, y no solamente acá en la medida de coerción, sino en la pena, ¿no? En la famosa prisión o reclusión. En la prisión, la reclusión ya no existe, ¿no? La prisión como pena, porque uno piensa siempre que la prisión es simplemente pérdida de libertad física, pero si se ponen a pensar, es mucho más que la libertad física. Como objeto de pérdida de la prisión, ¿no? Perdés libertad de llevar adelante relaciones con tu familia, con tus amistades, de poder estudiar o de acudir a algún instituto para estudiar, libertad laboral también perdés, bueno, pero bueno, eso sería otro tema. Pero sí, libertad física, pongamos así, libertad ambulatoria. Veamos las características, Una de las características es que son excepcionales. Si yo digo que te priven o de libertad durante el proceso penal es excepcional, ¿cuál es el principio general? Es decir, ¿cuál sería lo normal para el imputado durante el proceso penal? Que él esté en qué estado. A ver, voy a preguntar. ¿Cómo es la pregunta, profe? No entendí. La pregunta sería, si yo digo que la medida de coerción es excepcional, es siempre una excepción, ¿cuál sería el estado normal
del imputado durante el proceso penal. Es decir, formulo la pregunta de otra forma. Durante el proceso penal, ¿cómo debe estar por regla general el imputado? A ver, a Débora Díaz le voy a preguntar. En libertad. Bueno. Sí, en libertad. Pero bueno, era pregunta para Débora Díaz. Bueno, ahí está. Sería en libertad, exactamente. Muy bien, ahí no sé quién me lo dijo. Sara, ¿no? Sí, profe. Bueno, ya a Sara ya le identifico la voz. Exactamente. Es decir, el principio general es que el imputado durante el proceso penal esté en libertad. Excepcionalmente va a estar privado de libertad. Por eso, si ustedes se harían estadísticas de los procesos penales, se van a ver que hay muchísimos procesos penales y solamente en un caso restringido el imputado está privado de libertad. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con las características. Bueno, excepcionales, porque el estado normal del imputado durante el proceso es la libertad. ¿Qué significa esto? Que siempre para imponer una medida de coerción hace falta prueba. Hace falta prueba, es decir, no es que el fiscal la va a pedir y el juez la va a imponer así nomás como él quiera, sino hay que haber un mínimo de prueba, al menos tiene que haber probabilidad, ¿de acuerdo? Y su duración está subordinada a su necesidad, a la necesidad de aplicación y mantenimiento de la medida. Bueno, pero no, esto, yo le dije, vamos a cortar acá nomás. Vamos a cortar porque la idea es que sean... a ver qué nos quedaría. No, vamos a ver, ya terminemos las características. Bueno, otra característica de las medidas de coerción, la fuerza pública. Como yo le decía al principio, siempre la medida de coerción procesal está en potencia o la posibilidad de usar la fuerza pública, que no es otra cosa que usar la policía. Fíjense que si el juez ordena una detención y el imputado no va, bueno, van a participar ustedes, ¿no? Van a intervenir ustedes. Y como le decía también, no tienen un fin en sí mismo, sino que el fin es cuidar al proceso penal, los fines del proceso penal. ¿De acuerdo? Pero que nos quede claro esto. A ver, pregunta, con esta pregunta quiero terminar la clase de hoy. A ver, no lo dije en la clase, pero quiero que razonemos. Va para cualquiera del curso, ¿no? La pregunta sería la siguiente. ¿Qué principio del artículo 1 se lleva puesto la medida de coerción procesal? Dicho de otra forma, ¿qué principio del artículo 1 afectan todas las medidas de coerción procesal penal? A ver, ¿quién se anima a responder eso? Ahí fíjense, Claudio se está yendo a buscar en la cartilla, ahí la tiene la cartilla, pueden hacerlo tranquilamente. ¿Qué principio afectan todas las medidas de coerción procesal penal? ¿El principio de la libertad, profe? No, el de la libertad no, porque la libertad solamente se ve afectada por la medida de coerción personal. Aparte, hay otro principio, que es un principio que un poco pone hoy en día en jaque a las medidas de coerción procesal penal. Le aviso que hay muchos que no están de acuerdo con este tipo de medidas, que no debieran existir. Muchos... ¿La mediación? O digo, ¿la criterio de oportunidad también puede ser o no? No. Está en el artículo 1. De inocencia, profesor. Distinción de derechos fundamentales. Ahí no sé quién me lo dijo, Juan, ¿no? De inocencia. El de inocencia. ¿Por qué? Nosotros sabemos que el principio de inocencia nos dice una persona debe ser considerada y tratada como inocente durante todo el proceso penal. Si nosotros tenemos en cuenta eso, la pregunta es, ¿por qué una persona está privada de libertad durante el proceso penal si nosotros decimos que esa persona es inocente? Porque siempre las medidas de coerción procesal penal
siempre las medidas de coerción procesal penal van a afectar la libertad, ¿no? O la propiedad, y lo que van a hacer es, lo que hace esa afectación de la libertad o la propiedad es, en pocas palabras, desconocer este principio de inocencia. Por eso muchos sostienen que estas medidas son incompatibles con el principio de inocencia. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es que estas medidas de coerción procesal penal sirven para proteger, o solamente se aplican cuando hay dos situaciones posibles. O hay peligro de que el imputado se fugue, o hay peligro de que el imputado entorpezca la investigación. Pero estos dos peligros procesales los vamos a ver en la clase siguiente. ¿De acuerdo? Así que, pero bueno, piénsenlo que tengan en cuenta eso, las medidas de coerción procesal penal están en franca contradicción, o ponen en jaque, o se interpelan, o interpelan al principio de inocencia, ¿no? Que parecían que estar ahí en contradicción. En la próxima clase vamos a tratar de ver, o de tratar de fundamentar estas medidas, ¿no? En evitar estos dos peligros procesales. Fuga e entorpecimiento en la investigación. Bueno, nos vemos entonces, posiblemente directamente la semana que viene nos estamos viendo, ¿no? Posiblemente sean las clases los martes y los jueves, o martes y miércoles o viernes, ya. Pero bueno, nos deben quedar 4 clases. Así que nada, nos vemos, ¿de acuerdo? Hasta luego, profesor. Chau, chau. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor.